chicos, en esta ocasión vamos a realizar la segunda parte correspondiente a la nomenclatura de óxidos. En el video anterior trabajamos lo relacionado al mecanismo de formación y balanceo por carga de los óxidos. Quedó pendiente entonces el trabajo a través del cual se indica la nomenclatura o los nombres que se puede dar a los distintos compuestos. Para los compuestos hay tres tipos de nomenclatura que se pueden trabajar. Tenemos entonces la nomenclatura convencional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. La nomenclatura convencional también se denomina tradicional. Ahora bien, para esta nomenclatura convencional, que es la primera con la que vamos a trabajar, hay una tabla de prefijos y sufijos que se desarrollan dependiendo de la posición que ocupe un estado de oxidación de un elemento determinado. Vamos a tomar entonces como ejemplo varios elementos con distinto número de estados de oxidación. Tenemos entonces ejemplos como el sodio, que tiene un solo estado de oxidación, y ese 1 no se refiere al número 1, sino a la cantidad de números que hay. En este caso solo hay un número, que es el número 1. Hay elementos con dos estados de oxidación, como el carbono, que hace referencia a dos números, el número 2 y el número 4. Tenemos elementos como el que estamos trabajando desde el video anterior, como el azufre, que tiene tres estados de oxidación, el número 2, el número 4 y el número 6. Tenemos elementos como el cloro, que tienen cuatro estados de oxidación, el número 1, el número 3, el número 5 y el número 7. Para la nomenclatura convencional vamos a tener en cuenta precisamente eso, la cantidad de números o de estados de oxidación que presenta un elemento, y vamos a tener en cuenta su orden ascendente, es decir, de menor a mayor. En el caso del sodio, pues tiene un único número, es decir, es el número mayor. En el caso del carbono hay dos números, el 2 y el 4, en donde obviamente el 2 es el número menor y el 4 es el número mayor. Tenemos el azufre con tres estados, en donde el 2 es el número menor, el 4 es el número medio y el 6 es el número mayor. Tenemos el cloro, que presenta cuatro estados. El número 1, que es el menor, en orden ascendente sigue el número 3, posteriormente el número 5 y el número mayor, el número 7. Para la nomenclatura convencional vamos a tener entonces, lo habíamos visto en una tabla que se resumió en una actividad anterior, que cuando los elementos tienen un solo estado de oxidación les vamos a dar la terminación ico, es decir, para el sodio, que tiene un único valor, su terminación es ico, o también podemos indicar el nombre del elemento solamente cuando hay un estado de oxidación. Es decir, que sin hacer un mayor proceso, por deducción lógica, si este elemento es el elemento sodio y se lee de esa manera, diremos entonces que el compuesto que yo voy a formar a partir del sodio es sod-ico. Notemos que en este momento no estamos formando ningún compuesto, simplemente estamos diciendo la posible nomenclatura que podría tener el elemento en su nomenclatura convencional. Ahora bien, tenemos el siguiente elemento, que es el elemento carbono. Y para el carbono tenemos dos estados de oxidación, más menos 2 y más menos 4. De acuerdo a lo que dijimos anteriormente, tomamos el orden ascendente, de menor a mayor. El número menor será el 2 y para él la terminación es oso. El número 4 es el mayor y para él la terminación es ico. De igual manera, sin hacer un proceso muy elaborado, podemos deducir que si este es el elemento carbono,
vamos a decir que es un carbón oso si trabajamos con el estado de oxidación +2 o -2, y que será carbón ico si trabajamos con el estado de oxidación +-4. De igual manera, como en el caso anterior, no estamos formando ningún compuesto, solamente estamos estableciendo la nomenclatura que podría tener el elemento de acuerdo a la posición en orden ascendente del estado de oxidación. Dijimos entonces, para el primero la terminación es ico, como en el caso de sódico. Para el segundo, el número menor llevará la terminación oso, en el caso del carbono, carbonoso. El número mayor tendrá terminación ico, en el caso del carbono, carbónico. Para el siguiente elemento, que es el yodo, tenemos 3 estados de oxidación. El 1, que es el menor, +-1, el 5, que es el medio, +-5, y el +-7, que es el número mayor. En ese orden vamos a tener entonces 3 nomenclaturas. Para el menor de todos vamos a tener que le colocamos el prefijo hipo, después de ese hipo va el elemento y la terminación oso, al igual que en el caso anterior. Repito, hipo, terminación oso. Para el siguiente, el medio, vamos a tener la terminación oso. Quiere decir que antes de ella, pues, estará el nombre del elemento. Para el estado de oxidación +-7, vamos a tener la terminación ico, porque él es el número mayor. Como es terminación, pues anterior a él, de igual manera, vamos a tener el nombre del elemento. Si decimos entonces que el elemento es yodo, sin hacer proceso complejo, podemos deducir que esto es hipo, yod, oso. Entonces vamos a colocar con otro color el elemento para diferenciarlo de los prefijos. Decimos entonces hipo, yod, oso. Gramaticalmente es incorrecto subir la palabra completa, decir que esto es un hipoyodo-oso. Por esa razón suprimimos una O y dejamos solamente una, hip-yodoso. Para el número medio, ya sabemos que oso es la terminación, el elemento es yodo. Entonces diremos que es yod-oso. Mismo caso anterior, suprimimos la última O. Para el número mayor, que es el número 7, vamos a tener entonces que es yod-ico. Yod-ico. De igual manera, aunque las vocales son distintas, gramaticalmente es incorrecto decir que este sea un compuesto yodoico. Por esa razón, suprimimos la O y queda solamente yódico. Ahora, para el caso del cloro, que es el último elemento, vamos a tener entonces en orden ascendente 4 estados de oxidación. El 1, que es el menor, para él, de hecho, para el que tenga 4 o 5, los 3 anteriores aplican de la misma manera. Es decir, el más pequeño de todos será hipo, prefijo, lleva en medio el nombre del elemento y al final oso, igual al anterior. Prefijo hipo, terminación oso. Para el siguiente, en orden ascendente, diremos entonces que solamente va la terminación oso. Si es terminación, pues antes de ella va el elemento. Para el siguiente, igual que en el caso del yodo, la terminación será ico. Si es terminación, pues el elemento va antes de él. Y si en este caso que tenemos un cuarto estado de oxidación, que es el 7, vamos a decir que tiene también prefijo per, en medio va el elemento y al final ico. ¿Listo? Entonces menor hipo oso, siguiente oso, siguiente ico y el mayor per ico.
En medio, al igual que en el caso anterior, vamos a tener el elemento. Sabemos que el elemento es cloro, entonces decimos que esto es hipoclorooso. Igual que en el caso anterior, si yo tengo clorooso es incorrecto, entonces suprimimos una O. Hipocloroso. Para el siguiente, el elemento es cloro, entonces decimos cloroso. Para el siguiente será clorhico y para el mayor será perclorhico. ¿Listo? Todo esto pues proviene del nombre del elemento que estemos trabajando. Ahora bien, independientemente del número, es decir, no todos los elementos que tienen 4 estados de oxidación van a tener 1, 3, 5 y 7. Puede que haya un elemento que tenga 2, 3, 4 y 5, no importa, son 4 números. Asimismo, puede que haya otro elemento que tenga 3 estados de oxidación, pero como en el caso de nuestro ejercicio del video anterior, puede tener estados de oxidación 2, 4 y 6. El hecho es que tiene 3 valores. Lo mismo con el de 2 y lo mismo con el de 1. Es decir, por ejemplo, en el caso del sodio, tiene estado de oxidación más 1, pero los elementos del grupo 2A tienen todos estado de oxidación más 2. Sin embargo, es su único valor, un único número que es el número más 2. Esta nomenclatura convencional, noten ustedes que sin hacer un proceso muy elaborado, solamente con el hecho de tener claridad acerca de cómo utilizar los sufijos y los prefijos, puedo predecir el nombre que va a tener un elemento. Puede que sea un óxido. Si es un óxido, va a ser un óxido yodoso. Pero si estoy trabajando un no metal, ese óxido, ya habíamos dicho anteriormente, es el precursor de un ácido. El ácido también va a ser yodoso en la nomenclatura convencional. El sodio es un elemento metálico y al formar, por ejemplo, un óxido metálico, voy a tener un óxido sódico. Y recordando que los óxidos metálicos son precursores de los hidróxidos, el hidróxido que yo voy a formar también es un hidróxido sódico. Esa es la importancia de formar adecuadamente los compuestos para tener claridad acerca de su nomenclatura y poderla emplear de la manera correcta cuando vamos a formar otros compuestos que son más complejos. Partiendo de esta premisa y de la explicación de la nomenclatura convencional, vamos a elaborar entonces la nomenclatura convencional para el ejercicio que nos quedó iniciado en la clase anterior o en el video anterior, que era el que trabajamos a partir de el elemento azufre. Vamos a tener entonces como punto de partida el trabajo que hicimos durante el video anterior, en donde ya obtuvimos a partir del azufre los 3 óxidos. Recordando una vez más, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, que los óxidos se forman cuando mezclamos cualquier elemento, cualquiera, sea metal o no metal, con el oxígeno. Cuando tengo un elemento que sea diferente a hidrógeno y oxígeno, que lo combino con el oxígeno, vamos a estar hablando de un óxido. Entonces, los 3 compuestos que formamos en el video anterior son precisamente óxidos. A partir de lo que acabamos de plantear en cuanto a la nomenclatura, vamos a determinar entonces la nomenclatura convencional, primero que todo, para los 3 compuestos que formamos en el video anterior. Como tenemos 3 estados de oxidación, vamos a retomar. Para 3 estados de oxidación dijimos, tenemos para el menor prefijo hipo, terminación oso y el elemento en la mitad. Para el siguiente, terminación oso y para el mayor, terminación ico. Ese es nuestro caso. Nosotros vamos a trabajar con elementos que tienen 3 estados de oxidación. Diremos entonces que para el menor, según la tabla, es hipo-oso. El grupo funcional, ya lo mencionamos, es el grupo funcional óxido. Entonces lo voy a indicar. Óxido, de acuerdo con nuestra tablita, para el menor es hipo, el elemento y oso. Entonces diré que es un óxido hipo. Recordemos que en la
actividad anterior establecimos que el azufre proviene del sulfurum y por eso su nomenclatura deriva de este nombre. Entonces diremos que es sulfur y terminación oso. Listo, tenemos entonces prefijo, el elemento azufre y terminación oso. Nomenclatura convencional para el siguiente compuesto. El de la mitad, de acuerdo a lo que mencionamos, tendría terminación oso y anterior a él el nombre del elemento. Diremos entonces grupo funcional óxido. Solamente tenemos la terminación oso, entonces va el nombre del elemento, sulfur y terminación oso. Tenemos entonces aquí terminación oso. Para el número mayor tenemos entonces el elemento y terminación ico. Entonces diremos grupo funcional óxido, el elemento sulfur, que es del azufre, reitero, y terminación ico. Tenemos entonces terminación ico y el nombre del elemento. Cuando yo voy a hacer de pronto una caracterización un poco más elaborada, voy a decir entonces que el óxido es el grupo funcional que estoy trabajando, que este es el prefijo, que este es el elemento y este es el sufijo. Lo mismo haré con el siguiente, es decir, diría que este es el grupo funcional, que este es el elemento y que este es el sufijo o terminación. Y de igual manera para el mayor, diremos que el óxido es el grupo funcional, sulfur es el elemento, ico es el sufijo o terminación. De esa manera queda entonces establecida la nomenclatura convencional para el ejercicio que iniciamos en el video anterior. Pero adicional a esta nomenclatura, para los grupos inorgánicos tenemos tres nomenclaturas. La convencional, que es la que más utilizamos, pero tenemos también la stock y la sistemática. Para la stock el proceso es muy sencillo. Vamos a hablar del grupo funcional una vez más, el nombre del elemento como viene descrito en la tabla periódica y el estado de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Entonces, nomenclatura stock para el primer compuesto. Diremos entonces que el grupo funcional es lo primero. El grupo funcional ya sabemos que es óxido. Posterior a ello va el nombre del elemento como aparece en la tabla periódica y en la tabla periódica aparece de azufre. Entonces diremos óxido de azufre y entre paréntesis en números romanos vamos a colocar el estado de oxidación que aparece en la tabla periódica, que para nuestro caso es 2. No va a llevar carga, solamente representamos en números romanos el estado de oxidación. Para el siguiente compuesto, nomenclatura stock. De igual manera, grupo funcional, óxido. Después de ello irá el nombre del elemento, ya dijimos como aparece en la tabla periódica, de azufre. Y entre paréntesis, en números romanos, vamos a colocar el estado de oxidación que lo acompaña sin la carga, solamente el número 4. Para el tercer ejercicio, nomenclatura stock. Grupo funcional, óxido, el elemento azufre y entre paréntesis el estado de oxidación que le corresponde, que en este caso es más 6. Recordemos que lo ponemos sin carga, solamente el número en romanos.
Tengamos en cuenta que los estados de oxidación que trabajamos son del elemento diferente al oxígeno, ¿ok? Porque pues el oxígeno tiene el mismo estado de oxidación siempre, que es -2. Entonces no nos serviría y no nos permitiría diferenciar menor de mayor. En este caso, pese a que todos se llaman óxido de azufre, yo sé que este es el menor porque lo acompaña el número 2, este es el medio porque lo acompaña el número 4 y este es el mayor porque le acompaña el número 6. Posterior a ello, vamos a tener entonces la nomenclatura sistemática. Cuando vamos a trabajar la nomenclatura sistemática, vamos a tener en cuenta la tabla de prefijos que se había asignado dentro del material. Para la tabla de prefijos vamos a tener en cuenta el número de átomos. En la nomenclatura sistemática hay una particularidad y es que el número de átomos se toma después de haber simplificado. Tendremos en cuenta entonces el número de átomos y el prefijo que se le da a ese número de átomos. Si yo tengo un átomo, el nombre va a ser mono. Normalmente ese mono acompaña al óxido, monóxido. Pero si yo tengo monóxido de azufre, al tener los dos un solo átomo, como en el caso de nuestro ejemplo, no voy a decir monóxido de monoazufre. Ese mono solamente acompaña al óxido, monóxido de azufre. Si tengo dos átomos, voy a decir que es di o bi. Ese sí ya va a acompañar a los dos átomos por igual, si se presentara el caso. Si tengo tres átomos, lo voy a denominar tri. Si son 4, diré que es tetra, para 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca. Y pues si el número aumenta, ya hay otra nomenclatura que se le indicará pues en caso de que haya más carbonos. Aunque en la nomenclatura inorgánica realmente no sobrepasamos de los 10. De hecho, muy escasos son los casos en los que llegamos a 10, por no decir que ninguno. Entonces, vamos a tener en cuenta nuestra nomenclatura sistemática y para ella partimos de los números que encontramos en la parte inferior. Como acá tenemos un átomo, en nuestra tabla dice para 1, el prefijo es mono. Y ese mono va a acompañar al grupo funcional, que en nuestro caso es monóxido. Monóxido de, ya habíamos dicho que el 1 en el otro elemento que no es el óxido no se le va a colocar mono, es decir, solamente es monóxido de azufre. Puede haber algunos casos en los que se mencione como monóxido manteniendo la nomenclatura convencional, monóxido hiposulfuroso. Sin embargo, pues el más común es monóxido de azufre. Para el siguiente, tenemos entonces que el oxígeno está acompañado de dos átomos. Si es 2, dijimos que para 2 podemos usar el prefijo di o el prefijo bi, es decir, dióxido o bióxido, una sola de las dos. Entonces, diremos que en este caso, como son 2, es dióxido de el azufre, está acompañado con un solo átomo. Entonces ya sabemos que no hay necesidad de decir que es monoazufre, dióxido de azufre. Para el tercero tendremos entonces, hay 3 átomos. Para 3 dijimos en la tablita, 3 tiene el prefijo tri. Entonces vamos a decir que es un tri, grupo funcional óxido, trióxido, de un solo elemento, un solo átomo de azufre, de azufre. Notemos, para el presente video yo tomé ya los compuestos finalizados habiéndolos simplificado, que es el mismo proceso que hicimos en el video anterior. Vamos a tener en cuenta entonces que
tanto para la nomenclatura convencional como para la stock, lo que nosotros vamos a tomar como punto de referencia es el estado de oxidación original. Y para la nomenclatura sistemática vamos a tomar el número del estado de oxidación simplificado. Esa es una situación bien importante para tener en cuenta. Por otro lado, también es importante no combinar esta nomenclatura con la primera, es decir, dentro de la nomenclatura stock es incorrecto decir que esto es un óxido hiposulfuroso 2, es un error gravísimo. Entonces es importante no combinar las dos nomenclaturas. Esta tiene su nomenclatura hipooso, esta tiene el nombre del elemento en la tabla periódica y su estado de oxidación, y normalmente a la sistemática también se le da el nombre del elemento en la tabla periódica. Entonces esa es la manera en la que la vamos a manejar. Reitero, es importante determinar adecuadamente la nomenclatura, los compuestos finales cuando se pueden simplificar, porque de ello depende que usted pueda formar los demás compuestos de manera adecuada. Y un beneficio que presenta el mecanismo de formación de óxidos es, y de hecho saber diferenciar los estados de oxidación, es que por simple inspección, sin hacer un proceso elaborado, usted ya puede predecir cuál sería la nomenclatura que le corresponde a cada elemento a partir del ejercicio que hicimos al inicio del video, en donde simplemente tomo la tabla y comparo con la cantidad de estados de oxidación para determinar y predecir cuál podría ser la terminación o nomenclatura convencional que le corresponde a cada uno de los elementos. Bien, eso es todo, y a partir entonces de la parte 1 y la parte 2 de este proceso de nomenclatura de óxidos, espero que puedan desarrollar la actividad que se relaciona con este tema y permite profundizar acerca de lo referido. Muchas gracias y éxitos.